Gloria a Dios, sí, Señor. Que tu luz brille, Señor, que tu luz brille en cada uno de tus hijos e hijas. Oh, mi Dios, queremos ver tu gloria. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Jesús, por siempre, para siempre. Romanos 15. Romanos 15, versículos 13 al 19. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15. El tema de predicación de esta tarde: el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema, hermanos amados? El poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13 al 19. Dice la Biblia: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias porque nos permite, mi Dios, instruir nuevamente a su iglesia en cuanto a la persona santa de su Espíritu, como recurso indispensable para la evangelización del mundo. Dios mío, le ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé entendimiento, que nos dé claridad para poder recibir la enseñanza concerniente a su Santo Espíritu y que la ejercitemos como el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Roma, de tal manera que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo y que en el poder del Espíritu Santo llenemos todo el mundo con su santo evangelio. Y ese sea el testimonio que dé gloria y honra a su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En Juan 16:7, el Señor Jesús, unas horas antes de su muerte, le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Habrán entendido los discípulos, los apóstoles, la conveniencia de que el Maestro se fuera. Recuerden, había estado
3 años y medio con ellos y habían compartido al punto de tener, al menos los 12, una intimidad, una cercanía con él que los llevó a amarlo, a respetarlo, a tener cierta conciencia de que él era una persona, quizás lo veían con alguna divinidad. Todavía los apóstoles, a pesar de verlo a él hacer milagros y traer enseñanzas tan profundas, tan completas y tan acertadas, no alcanzaban a ver la divinidad de Cristo en toda su plenitud, pero lo amaban y hubieran querido ellos seguir estando con él mucho más tiempo, pero el Señor les dijo en una forma tajante: pero os digo la verdad, o sea, palabra verdadera, les conviene que yo me vaya. Hermanos, aún a nosotros hoy nos puede resultar difícil entender esta aseveración del Señor Jesucristo: les conviene que yo me vaya. Porque el Señor Jesucristo, amados hermanos, mientras estuvo aquí en la tierra, era un hombre como nosotros. Era carne y huesos, pero era el verbo de Dios encarnado. En ese estado, el Señor vino al mundo y claramente Él dijo: yo he venido para traer la luz de la verdad a los judíos. No era el tiempo todavía de difundir el evangelio al mundo gentil. Todavía los judíos les costaba entender el alcance de la comisión que el maestro había dado de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Hermanos, eso no lo podía haber hecho ni siquiera el propio Señor Jesucristo en su carne, ir él personalmente a todos los rincones del mundo. Si en los años que estuvo aquí con los apóstoles y sus discípulos, el Señor obviamente se cansaba, la agenda de trabajo del Señor lo llevaba al agotamiento diariamente. Él tenía que enseñar, él tenía que atender necesidades emocionales, físicas y espirituales de la gente, de las multitudes que se congregaban alrededor de su figura. Por lo tanto, se imagina usted cómo terminaba el día para el Señor. Era carne, se cansaba. Recuerda que hace un par de semanas predicamos que después de una jornada el Señor se durmió en la barca y la barca estaba movida por una gran tormenta y el Señor no se despertó porque había terminado el día agotado. Entonces, hermanos, en ese sentido hay que entender la conveniencia, la necesidad establecida por Dios de trabajar en la comisión eterna de Dios de la manera que Dios ha establecido. La extensión del evangelio, amados hermanos, alrededor del mundo no puede hacerse en una forma carnal. Tiene que venir el Espíritu Santo a llenar a la iglesia que estaba pronto a ser establecida para que los hombres de carne y hueso como nosotros tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo para que a través de ese poder que el Señor dijo que vendría, la promesa del Padre, nosotros pudiéramos predicar el evangelio a todos los rincones del mundo. En esencia, amado hermano, la obra del Espíritu Santo es para eso, es para que usted y yo podamos predicar el evangelio, ser testigos de Jesucristo hasta el último rincón del planeta. Y el planeta es grande, hermanos. Y la iglesia probablemente entendió al principio lo que significaba la grandeza de la gran comisión, pero lo entendieron porque el Espíritu Santo en ellos les daba ese entendimiento, ese coraje, ese valor para poder cumplir la comisión que el Señor les había dado. Hermano amado, fíjese que una de las cosas que es necesario que la iglesia comprenda bien es que el Espíritu Santo es Dios, es poderoso, es todopoderoso. Y hermanos amados, y el poder que el Espíritu Santo derrama sobre su iglesia no es solamente para un beneficio personal, no es para mí, no es para usted, es
para convertirme a ustedes y a mí en testigos de Cristo, en elementos, instrumentos de poder en sus manos para poder extender el Evangelio a todo el mundo. Eso es en esencia la razón por la cual el Padre dio la promesa de enviar al Espíritu Santo para que nosotros verdaderamente predicáramos el Evangelio con toda la potencia espiritual que se requiere para alcanzar a los pecadores que están condenados y el mensaje de salvación pueda llegar, pueda tocar a sus corazones. ¿Entiende eso, hermano? Por eso es que el Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Oiga bien, humanamente el Señor, capacidad para hablarle a cuánta gente podrá haber tenido. En la carne se puede solamente hacer individualmente. Y mire, uno acá en la iglesia se da cuenta de que hablarle del Evangelio a un inconverso, mire, es una tarea titánica. Y no siempre, o más bien casi nunca, el pecador que oye el Evangelio lo recibe con confianza, lo recibe con agrado, sino que lo normal es que haya rechazo. Porque les he dicho muchas veces, el Evangelio no está dado por el Señor para que nos agrade a nosotros, sino para agradarlo a Él. Y entonces, claro, al pecador se le violenta de su vida de pecado a través de un evangelismo verdadero. Y entonces, al sentirse la persona golpeada por el Evangelio contra su propio pecado, la reacción que ellos tienen es contraria a los intereses de Dios para salvarlos. El Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de convencer al pecador de que su vida está perdida si no llega Jesucristo a rescatarla, ¿sí? Porque uno, hermano, puede tener mucha inteligencia, mucho conocimiento, puedo haber leído muchos libros y estar muy seguro de lo que estoy enseñando, pero hermanos, la sabiduría humana sin el poder del Espíritu Santo prácticamente vuelve ineficaz el evangelismo. Porque hermanos, no es intelecto, el intelecto es bueno y es necesario, pero hermanos, es necesario también la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la verdadera presencia. ¿Ok? Porque hermanos, se siente cuando alguien lo tiene y también se siente cuando alguien lo falsifica y se siente también cuando alguien simplemente no lo tiene, porque ese es un poder espiritual. Y el Señor Jesucristo anunció que así sería. Entonces, hermanos, no hay cosa que haya sido más deformada dentro de la iglesia cristiana que la obra del Espíritu Santo. Muy probablemente por los abusos que se han cometido poniendo al Espíritu Santo como testigo, es que la gente ha tendido a desacreditar la obra del Espíritu Santo. Y claro, hermanos, si usted va a una iglesia, le voy a poner un ejemplo. A una iglesia, Luz del Mundo, ¿la conoce? Una iglesia que es un líder mexicano el que tiene, ese mexicano es el Mesías que ellos tienen. Pero oigan bien, esa es una iglesia pentecostal. Y cuando usted va a esa iglesia, ahí hablan en lenguas. Y ahí pasan toda clase de cosas. Pero es una falsificación. ¿Comprende usted eso? Cuando en la cabeza no es Cristo, entonces puede ser genuino lo que está debajo. Entonces, oiga bien, esa gente, lejos de extender el reino de Dios en la forma bíblica, lo han deformado y le han quitado credibilidad al evangelio verdadero para que se establezca con firmeza en el corazón de los pecadores que se arrepienten. Por eso, hermano, es que necesitamos dar a conocer el poder del Espíritu Santo desde una plataforma responsable, donde no busquemos protagonismo ni reconocimiento para hombres, porque el Espíritu Santo únicamente glorifica a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿entendió el ejemplo que le di? Hay otros, hermanos, le voy a poner otros. Hay otros movimientos como los falsos testigos de Jehová que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Y hermanos, lo han transformado a la condición de una cosa o de una fuerza activa de Dios. Falacia, eso es una falsedad total. Y tienen miles de seguidores. Y claro, cuando el mundo entero oye a uno de estos
personajes, es decir, que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una cosa, le resulta más fácil eso que aceptar el verdadero evangelio que reclama arrepentimiento de pecados. ¿Me voy a entender, hermano? Entonces, vea. En Hechos 1:8, que es prácticamente un versículo fundamental para el entendimiento de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, palabras de Él, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y oiga bien, inmediatamente dice el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, la obra de la cruz fue consumada por el Señor Jesucristo. En Juan 19:30, el Señor cita estas últimas palabras que salieron de su boca: consumado es. Quiere decir que el plan de salvación que el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo fue consumado, fue ejecutado por el Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros ilustramos con la cruz el título consumado es, para que no se nos olvide que el precio de nuestra redención ya fue pagado. Lo pagó el propio Señor Jesús, derramando su sangre, entregando su vida en el Calvario. Pero, amados hermanos, esa es la obra de redención. Pero la obra de la cruz tenía que llevar salvación a las almas. O sea, alguien tenía que difundir el mensaje de salvación que Cristo consumó en la cruz por todo el mundo. O sea, no hubiera valido de nada la cruz si no hubiera hoy el Espíritu Santo disponible en cada uno de nosotros para llevar ese mensaje hasta el último rincón de este planeta. ¿Entiende eso, hermano? Es el Espíritu Santo el que hace posible que la salvación se aplique al corazón y a la conciencia del pecador. Hermanos, si no hubiera dejado el Señor a su Santo Espíritu para llenarnos de Él y poder predicar el Evangelio de la manera que lo hacemos hoy, hubiera sido vana la cruz. ¿Comprende eso? Entonces, hermanos, entienda: Espíritu Santo, poder para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de este planeta. ¿Entiende eso? Está ligado, hermano. Por eso, mire, la gran comisión es tan grande. Sí, hermanos, mire, solo para ir a predicar el Evangelio a un lugar como Cañaverales, hermanos, eso es cuesta arriba, es difícil. Eso no se puede hacer, hija, sin el poder del Espíritu Santo. Allá, y cada obrero en su trinchera está peleando con crudeza la batalla evangelística. Y hermanos, uno físicamente se cansa, se agota, porque somos de carne, y tenemos que renovar el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para poder hablar. Mire, aún la dispensación de este mensaje, ¿cómo cree que termina uno después de un mensaje así? Entonces uno termina agotado, pero es porque estamos nosotros obrando en el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos, va a tener a nuestra carne como principal opositora. Si la carne que quisiera estar haciendo a esta hora, ay, si estamos cansados, descansar una hamaca con este clima y refrescándose, ¿verdad? Pero hermanos, la gran comisión urge para todo creyente es resistirse al deseo de complacencia de la carne y, hermanos, hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Y, hermanos amados, fíjese que quiero que a usted le quede bien claro que si no entendemos el poder del Espíritu Santo en la dirección de evangelizar el mundo entero con ese poder, quizás hemos entendido mal su obra. Porque a veces buscamos la satisfacción del Espíritu Santo y, hermano, el Espíritu Santo es capaz y poderoso para llenarnos de mucha virtud espiritual. Pero supóngase que usted recibió ya toda la abundancia de bien que el Espíritu Santo le puede dar
a título personal, usted está lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad, bondad, dominio propio. No le falta ni un solo don. Y esa llenura de dones y de gracias de parte de Dios, ¿para qué le va a servir? ¿Para quedarse en su hamaquita acostado y descansado? No, hermanos, el Espíritu Santo es la gasolina espiritual que usted necesita para ponerse en pie y salir a predicar el Evangelio de Jesucristo, a apoyar a su iglesia que está cumpliendo la gran comisión de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Claro, no todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, pero todos tenemos que ser partícipes del cumplimiento de la gran comisión, cada uno con el talento que de Dios ha recibido, ¿sí? Entonces, hermano, Pablo le habla en esta porción a los romanos y les habla en carácter de iglesia madura. Mira, hermano, este versículo 15, 13, no sé si a usted lo conmueve, pero fíjese cómo se dirige Pablo a los romanos. Recuerde que ya estamos al final de la carta a los romanos, donde los romanos ya fueron instruidos claramente acerca de los deberes cristianos. Entonces ya pasó el capítulo 13, donde dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya pasó el capítulo de los débiles en la fe. Ahora en esta porción de la carta a los romanos se habla del evangelio a los gentiles. Y entonces Pablo retoma la obra del Espíritu Santo y la expresa a los romanos de la siguiente manera: y el Dios de esperanza. Hermanos, ¿sabe usted qué es esperanza? Porque, hermanos, hay que distinguir entre la fe y la esperanza. La fe es una cosa distinta a la esperanza. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Ahora, estamos hablando de esperanza. Dios de esperanza. Hermanos, la esperanza es una expectativa hacia lo que vamos a ver en el futuro. ¿Sí? La fe, si lo quiere entender en una forma simple, esto se puede discutir hasta en una cátedra universitaria, hermano. Pero si lo quiere ver en forma simple, la fe es un recurso que usted tiene para apelar de inmediato, en el presente, a los tesoros de Dios, de cualquier manera que se le soliciten. La esperanza no. La esperanza es una seguridad, una confianza que tenemos de que vamos a recibir todo lo que Dios nos ha prometido, si la perseverancia nuestra es como la Escritura nos enseña, ¿sí? Entonces, hermano, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo de esperanza. Vaya, todos estamos esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, y uno, hermano, se goza en esa esperanza. O sea, por la fe la creemos y por la esperanza perseveramos. ¿Estamos claros? ¿Se logra entender, hermanos? Entonces uno ve la venida de Cristo, que ya quisiéramos que hubiera venido, ¿verdad? Ya quisiéramos estar allá. ¿Quiénes quisieran estar ya con Cristo? Sí. Recuerde que estar con Cristo, hija, significa despojarse de este cuerpecito que tanto amamos, que tanto cuidamos, que lo llevamos a hacer ejercicio y le damos de comer lo que le gusta. Este cuerpecito va a tener que morir, sí, porque la esperanza de estar con Cristo nos hace perder importancia a lo que este cuerpo de muerte pueda suceder después. Lo van a sepultar y toda la belleza que usted tanto cuida, pues allá va a estar a 3 metros bajo tierra, ¿sí? Pero la esperanza es que nosotros, nuestra alma, va a ir a morar eternamente a la presencia del Señor. Y esa esperanza es de las que habla el apóstol Pablo. Y el Dios de esperanza, porque la esperanza, amados, también es concedida por Dios. Entonces, Él nos llene de todo gozo y paz. En la mañana hablábamos con los chicos de alabanza acerca del gozo. Y hermanos, el gozo es resultado de estar firmes en una esperanza, en una seguridad. La esperanza es la garantía que nos sostiene firmes en las promesas de Dios. Y usted, amados, dice, yo quisiera esto, pero la esperanza con la que Dios me ha llenado me obliga a continuar por el camino que Dios me ha trazado, porque yo sé que por este camino voy a llegar hasta su presencia. Estoy tratando de explicarle con la mejor claridad que puedo la idea de esperanza. Ese Dios de esperanza
nos llene de todo gozo y paz en el creer. Creer está ligado con la fe. ¿Entiende el vínculo entre fe y esperanza? Ok, para que, oiga bien, y esto es lo que dice, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, para que abundéis en esperanza. Pero eso solo se puede, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si usted no está abundando en el poder del Espíritu Santo, usted fácilmente va a perder la esperanza en lo que viene y le va a pasar como dice la epístola de Pedro, que es que ¿será que el Señor retarda su promesa? No dice Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre decir, sino más bien lo que Él quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, hermano, está ligada entonces la obra del Espíritu Santo con la confianza que tenemos que tener en llevar el mensaje de salvación aún a aquellas personas que nosotros no creemos que van a recibir a Cristo. Porque a veces uno le habla a gente y dice, a ese para qué le voy a hablar, si este está más perdido que ya no hay esperanza para él. Imagínense cómo son las cosas. El que debe estar lleno de esperanza por el Evangelio de Jesucristo, le niega la esperanza a ese pecador que necesita creer en Jesucristo para salvarse. Entonces, hermanos, lo que le estoy diciendo es, ¿quién le pone a usted las dudas, las inseguridades acerca de predicarle el Evangelio a los grandes amigos de la infancia? Ahí están los grandes amigos, muy alegres, muy compañeros, pero no son salvos. Y entonces yo digo, no, es que si les hablo de Cristo, a lo mejor terminamos de enemigos. Usted le está negando la esperanza a ese compañero de trabajo, a ese vecino, porque no le está hablando de la salvación, porque usted no está abundando en la esperanza. ¿Y por qué? Porque le falta el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ya se lo compliqué mucho, ¿verdad? Pero se entiende. ¿Segura? Bueno. Mire, para que aclaremos esto, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? Hay que tener muy claro, hermano, pero bien claro que el poder no es posesión del hombre. No es posesión, sino que es totalmente de Dios. Hechos 3:12, para que le aclare un poquito. Fíjense lo que dice la Escritura. Es que la Escritura se explica por ella misma, ¿verdad? Fíjense lo que dice la Escritura. Hablando Pedro, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, de la sanidad del cojo? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Hermano, el poder no era de Pedro, el poder no era de la sombra, el poder siempre es de Dios. Entienda eso, amado hermano, entendamos eso. Nada hay que se mueva sobre este planeta que no sea Dios el que lo mueve. Cuando nosotros terminamos la oración del Padre Nuestro, decimos: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿De cuál poder está hablando? Del poder que solamente reside en Dios. Mira, hermano, el poder de Dios mueve el universo. Esta tierra gira sobre su eje en el aire por el poder de Dios. ¿Está aburrido el mensaje? No se me duerman, que esto es importante. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Es que como tenemos un enemigo que no nos va a perdonar, y cuando ve que está entendiendo, que está poniendo atención, entonces le empieza a hablar así: arrugo, niñito, dormite, que no quiero que entendas eso, y usted se duerme. No hay sueño más dulce que el que llega cuando usted está en una predicación, ¿verdad? Hermano, así quisiera dormir usted la noche. Pero, oiga, esto es tan importante que se entienda, porque, amado hermano, mire, le voy a dar un ejemplo para que se despierte. El poder solamente es de Dios. El hombre, fíjese bien, el hombre es tan miserable, nosotros somos tan miserables que nosotros mismos
nos fabricamos supermanes, chapulines colorados y tanto personaje mentiroso al que se le atribuye un poder. Y ahora con la tecnología de las computadoras, hermanos, si usted puede simular poderes que ni por cerca existen y a la gente le gustan. Y hoy hacemos ídolos de hombres que decimos, por ejemplo, dicen que un artista que lo admiraban los niños, ahí viene Iron Man, ahí viene Iron Man. Y él decía, no hombre, sí, eso es mentira. Se tuvo él que sincerar con los niños porque ese personaje no existe. Volá, le decía. No, entonces, ¿por qué? Porque hermanos, el mundo está sediento de poder. Hay gente, oigan bien, que vive hambrienta de poder, se sienten poderosos porque tienen dinero. Hay otros porque tienen belleza, otros porque tienen inteligencia, y nada de lo que tienen y de lo que son es por ellos mismos. Toditito lo hemos recibido de Dios. Entonces el poder es de Dios. Cuando usted ve que un río se desborda, cuando ve que un volcán hace erupción, cuando usted ve la fuerza de los fenómenos naturales, hermanos, la naturaleza a la que tanto culto se le rinde hoy no tiene ningún poder. Todo el poder de las cosas que usted ve que se mueven, el viento, el mar, es por el poder de Dios. Es el poder de Dios el que mueve todas las cosas. Entonces, hermanos, la única concesión de poder que Dios le da al hombre es por medio del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y a veces nosotros, hermanos, queremos ese poder como que fuera varita mágica. ¿Qué querés que haga? Pum, pum, pum. No, hermanos, no equivoquemos el poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Porque el poder de Dios a través de su Espíritu Santo tiene un objetivo central: evangelizar este mundo, llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Para eso es el poder. Dígale a su hermano que tiene a la par: el poder del Espíritu Santo es para llevar el Evangelio a todo el mundo. Hermanos amados, así creo que vamos aterrizando más en cuanto a lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia relaciona, oiga bien, los términos bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1.5, lea Hechos 1.5, el propio Señor Jesucristo dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la palabra que el Señor Jesús dejó ya unos momentos antes de ascender al cielo. Y oiga bien, cuando vino ya en Hechos 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder con bautizados con el Espíritu Santo hay una similitud. Y amados hermanos, obviamente eso quiere decir que antes del día del Pentecostés los discípulos no tenían ese poder, ¿sí? O sea que se puede vivir en esta tierra aún habiendo visto a Jesucristo, pero careciendo del poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor dijo: recibiréis poder. No lo dijo ahorita, dentro de no muchos días. ¿Estamos entendiendo, amados? Bien. Entonces, el poder claramente, el Señor mismo lo explicó. No estemos inventando el poder del Espíritu Santo para propósitos distintos. Es para ser testigos de Jesucristo. Mira, hermano, y usted entiende lo que significa ser testigo de Jesucristo. Yo quisiera ser testigo de Jesucristo en la forma como el Señor lo estaba diciendo acá. Pero ¿en qué nos parecemos a Cristo? En nada. Y el Espíritu Santo, el trabajo que hace en nosotros es modelar a Cristo, ir produciendo la figura de Cristo poco a poco en cada uno de nosotros. Ya, porque solamente con la figura de Cristo en nosotros vamos a poder tener credibilidad cristiana. Pero si usted va a evangelizar, imagínese, no le voy a hablar de qué iglesia, pero algunos hermanos, ahí vamos a evangelizar, va pues. Entonces ya dejan ahí las cosas que se están tomando, y cuando van en el bus, allá hasta en caravana, van fumando en el bus. A relajarse porque van a evangelizar. Hermano, eso no es evangelismo. El evangelismo se hace en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tolera cigarro ni alcohol.
ni vicios, ni nada de eso, ¿ok? Para que nos vaya amaneciendo. Entonces, oiga bien, testigo de Cristo es dispuesto aún a morir por la fe. La traducción del griego implica una condición de martirio por causa de Cristo. Y los apóstoles y los primeros cristianos, todos fueron mártires de Jesucristo. Ese fue su privilegio. Puede decir usted, pero es en aquella iglesia. En la nuestra también así debería ser, hermano. Deberíamos de ser testigos de Jesucristo hasta la muerte. Pero a veces queremos ser testigos de Jesucristo hasta que nos viene una tentación, hasta que nos peleamos con un hermanito de la iglesia y ahí se nos acabó el deseo de testificar al Señor. Cuidado, hermanos, es asunto de madurez. Ser testigo de Jesucristo significa alcanzar madurez espiritual para entender la grandeza de la comisión que el Señor mismo nos dejó. Esta no era solo para los apóstoles, era para la iglesia, amado hermano. Y morir por la fe para dar a conocer el mensaje de salvación de Cristo y difundirlo por todo el mundo no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. No intente usted evangelizar, hablar de Cristo si no tiene el respaldo, la seguridad de que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, ha sido también derramado sobre su vida. Porque, hermano, a veces veo yo que quizás Dios derrama el Espíritu Santo sobre una persona, pero en el fondo tiene un gran hoyo y se va todo. Y de repente sale y ya queda seco sin ningún vigor espiritual. Mire, hermano amado, eso es peligroso, porque usted puede, mire, a mí me ha pasado. Una vez yo me había preparado para un evangelismo en un penal ahí en Quesaltepeque, hace 20 años. Y vamos a evangelizar con un grupo de hombres y todo. Y yo creía entender claramente las reglas del mensaje de salvación. Y me fui con los hermanos. Y me dice un hermanito, usted pedíle a este que ya le hablamos antes y quiere que se le hable de Jesucristo. Por supuesto, un hombre, claramente un delincuente, más tatuado que los futbolistas. Y entonces, hermano, me pasó, hermano, venga, aquí quiero ir a hablar el mensaje. Dios mío. Y yo me acerqué a él. ¿Y de qué me va a hablar ahora? Me dice. Entonces yo llevaba mi Biblia y todo. Pero hermano, yo recibí un choque espiritual ahí impactante. Mire, de inmediato se me clavó un dolor de cabeza insoportable. Y cuando yo le quise hablar del evangelio a ese hombre, la verdad es que solo tenía yo el conocimiento, pero no tenía el poder. Entonces, el poder de los demonios que estaban con él me abatieron, porque yo tenía solamente intelecto, conocimiento. Pero hermano, entonces ahí iba con nosotros el hermano Galán. Sáquenlo, dijo, sáquenlo, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué? No, hermano, no está preparado. Y no que había orado. No. Pero claro, uno sabe por qué ese poder no reside en uno. Y la razón siempre es pecado, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso después. Hermano amado, el poder es un atributo divino. Dios es omnipotente, es todopoderoso. La Biblia no discute los atributos divinos y el Espíritu Santo los tiene todos. Entonces, amado, el Señor da el poder a quien Él quiere. Y al quien quiere, el que lo quiere, se lo pide. Lucas 11:13. ¿Cuánto más dará el Padre al Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero, hermano, fíjese bien, quiero leerle esta porción en 2 Corintios 12. Leámosla. Creo que le va a... Dice que el apóstol Pablo era un hombre poderoso en el Señor. Pero, del 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde?
¿Y cuál es el poder de Dios, amado hermano? El poder del Espíritu Santo. Mire, oiga bien, fíjese que dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, ¿sí? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y ahí marque eso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder, hermano, del Señor es derramado sobre nuestra debilidad, no sobre nuestra soberbia, porque la soberbia es pecado, no sobre la arrogancia intelectual, es pecado, sino que yo quiero que el poder de Dios repose sobre mí. Tengo que ser débil, ¿sí? Tengo que ser débil. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, hermanos, mire, Pablo, en la porción de Romanos que leímos, nos habla de abundar en esperanza. Y hermanos amados, abundar en esperanza es estar absolutamente 1000% seguros de que el evangelio que estamos anunciando es verdadero, primeramente, y que el anuncio que traemos de llegar a la salvación, porque la salvación plena ahorita no la tenemos, ahorita es por fe, pero que un día vamos a llegar y vamos a estar en la presencia cara a cara con el Señor. Hermanos, esa fe, esa esperanza nos mantiene vivos y activos en el servicio al Señor, porque uno dice: yo sé que mi Redentor vive, así decía Job, ¿sí? Yo sé que un día le veré. Y cuando usted abunda en esa esperanza, hermano, esa esperanza es un recurso poderoso para impactar con el evangelio a aquellos que no lo creen. Y usted háblele a la gente. Mire, el desafío para cada uno de nosotros esta semana: háblele de Cristo, pero con esta convicción, a alguien en que usted había quitado toda esperanza de conversión. Quizás a esta persona que usted la ve que es casi un delincuente corrupto, que usted le ve un pésimo testimonio. No le quite la esperanza de salvación a esa persona. Alguien puso esperanza en nosotros y nosotros quizás éramos igual a ese o peores. Por eso, hermanos, abundar en esperanza es obra del Espíritu Santo. Fíjese bien, me gusta lo que Pablo dice en Romanos 8, 24 y 25, para que entendamos mejor la esperanza. Romanos 8. Dice, oiga bien, mire lo que dice, esto es precioso, hermano. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya lo tiene. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Verdad que esto explica bien lo que es la esperanza, amado? Solo por el poder del Espíritu Santo es posible comunicar el evangelio a los gentiles, a los inconversos, a todo el mundo. Miren, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Mire, hermano, si usted abunda en esa esperanza, usted tiene que saber que esto es poder de Dios. Aquí hay poder, pero si usted lo ve solo como un libro, entonces va a usar este poder. No, si es libro, eso es conocimiento, pero si usted sabe que aquí hay poder de Dios para penetrar los corazones más incrédulos, entonces va a hablar porque abunda en esperanza. Hermano amado, y está también 1 Corintios 1:18. Si lo pones, hija. Ahora, el Espíritu Santo obra también por medio de la oración, hermanos. O sea, no descuidemos la vida de oración. Mire, hay consejos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es
poder de Dios. Entonces, por eso, amado hermano, yo quiero que entienda, usted va a ser revestido de ese poder si usted ora correctamente y usted se alimenta de la palabra. Es que, hermano, las dos cosas las tenemos muy descuidadas. No oramos y no leemos la palabra, pero queremos ser poderosos. Entonces, hermano, ¿entiende la contradicción? Entonces, si uno realmente quiere ser poderoso en la palabra, en la oración, entonces va a haber efectos en la gente cuando nosotros le prediquemos el evangelio. Pero, hermano amado, el Espíritu Santo mostró claramente sus credenciales a la iglesia el día que fue derramado por primera vez. Ahí está en Hechos 2, del 1 al 4. No hay nada que discutir sobre eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, así dice la Biblia. Mire lo que pasó. Estaban todos, ¿cómo estaban? Divididos y peleados. Entonces, ¿estaban en desacuerdo entre ellos? No, estaban unánimes todos juntos. Y de repente, oiga bien, la promesa se comenzó a manifestar. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y le voy a decir una cosa, amado. Yo siempre he ilustrado este lugar. En este lugar caben 120. El aposento del que habla la Escritura era un recinto más o menos como este. Ya quisiéramos nosotros un Pentecostés aquí, ¿verdad? Sí, pero hay que portarse bien, hermanos. Entonces, oiga bien, en este lugar, imagínese que venga un viento recio. Es posible, naturalmente, que dentro de este lugar se forme un viento recio. Por naturaleza no, hermano. Porque mire, y es posible soportar un estruendo en un lugar como este, hermano, pero las dos cosas fueron muy clara revelación de que algo sobrenatural estaba pasando. Y dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces el aposento en un lugar como este y las sillas habrán estado dispuestas más o menos de esta manera. Y hermanos, y se les aparecieron, oiga bien, esa es otra. Ya había habido estruendo, viento recio y ahora viene lenguas como repartidas como de fuego. ¿Ha visto usted la luz de una candela, la llama? Y entonces, hermano, yo aquí no veo ninguna y usted tampoco la ve en mí, pero en el aposento pasó eso. Entonces, esas son evidencias de un poder sobrenatural que jamás en la Escritura se había mencionado. En todo el Antiguo Testamento no se había citado una situación como esta. Y luego dice, se sentó sobre cada uno de ellos. Y luego dice, ahí viene, mire, fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, estaban vacíos. Y ahora fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, hermano, si aquí hubiera un ruso, de repente yo empiezo a hablar en ruso. Yo no sé nada del alfabeto ruso. Pero el ruso dice, y este que no es vicentino, este que no es guanaco. ¿Y cómo es que yo le oigo y le entiendo lo que está hablando? Porque estoy hablando en ruso. Y ahí no habían solamente rusos, sino que habían 13 idiomas diferentes. Hermanos, el Señor sabe demostrar el momento sobrenatural que dio origen a la iglesia cristiana. Ahí nació la iglesia cristiana, con un derramamiento del Espíritu Santo y con todas estas evidencias. Ahora, ¿cuál es el efecto que inevitablemente tuvo que venir? Porque ya le dije que el poder del Espíritu Santo es para evangelizar. Todas las obras del Espíritu Santo tienen como propósito convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque esa es la obra que él hace. Mire, la misma Escritura lo explica. Hechos 2, 37 y 38. Y ahí está. Al oír esto, se compungieron de corazón. Wow, que quisiéramos nosotros que eso pasara hoy. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado hermano, el Evangelio tiene que traer arrepentimiento al pecador. Esa es una obra. Mire, Pedro, si hubiera predicado el mensaje antes del derramamiento del Espíritu Santo, mire, yo creo que ni una hormiga se convierte. Pero ahora en el poder del Espíritu Santo las cosas cambiaron. Y dice la Escritura en el versículo 41 que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, estamos hablando de condiciones espirituales radicalmente diferentes. Antes del Espíritu Santo y ahora con el Espíritu Santo. Pero hermano amado, ¿qué impide ver hoy el poder del Espíritu Santo en la iglesia? Porque ya estamos ya en 2017. La iglesia apostólica comenzó hace 2000 años. Y mire qué iglesia, mire qué testimonio. Pero ahora, hermano amado, la iglesia ha enfriado esto sustancialmente, gravemente. La iglesia cristiana, aún las denominaciones que reconocen la obra del Espíritu Santo, está totalmente apagado, contristado. Y la razón es una. ¿Cuál es la razón? Es el pecado, hermano. El pecado, la iglesia está llena de pecado. Y en medio de un recipiente pecaminoso no se puede derramar el poder del Espíritu Santo. Estamos demasiado, hermano. Mire, sí pecamos, todos pecamos. Pero hermano, nadie confiesa su pecado. Si pecamos, dice Primera de Juan, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero hermanos, yo no quiero reconocer, por ejemplo, que mi soberbia es pecado. ¿Podrá derramarse la gracia, la plenitud del favor de Dios en un vaso lleno de soberbia? ¿En un vaso lleno de lujuria, lleno de envidia, lleno de contienda? Hermanos amados, y queremos que el poder de Dios se derrame con abundancia, queremos avivamiento. Y mire, amado, la Escritura claramente nos advierte de no contristar el Espíritu. Efesios 4:30. Creo que me estoy emocionando, ya me pasé el tiempo. Pero esto es importante, ya vamos a terminar. Mire, está hablando en la porción de la nueva vida en Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí habla una serie de pecados antes y después que tienen que quitarse de nuestra vida. Quítese de vosotros toda amargura. Hermano, ¿tiene usted un corazón amargado? No, yo para nada, y está bien amargado. Eso es pecado, guardar amargura. Enojo, eso sí no, ¿verdad? Hermano, usted es más enojado de lo que reconoce. Ira, gritería, oiga bien, gritería. Maledicencia, usted tiene que bendecir y no maldecir. Y toda malicia. Hermano, nosotros no podemos anhelar un daño para nadie. Pero amados, en las iglesias estamos llenos de gente que somos abrazos, hermano, Dios lo bendiga. Pero hermano, por detrás le estamos metiendo un cuchillo. Eso es pecado. Entonces, y así queremos que se derrame el Espíritu Santo. No se puede. Entonces, hermano, el Espíritu Santo se contrista, y cuando hay un contristamiento ya en una iglesia que se supone que alguna madurez debe de haber alcanzado, entonces se evita que este avivamiento realmente comience con nosotros mismos. Cuando fuimos a nuestra iglesia central la vez pasada, los pastores que predicaron, todos coincidimos en eso. La razón de este enfriamiento espiritual es que estamos en pecado. Miren, este amor por lo terrenal, por sobre Dios, ¿es pecado o no? Bueno, Dios tiene que ser el primerísimo lugar en la vida de todo verdadero hijo e hija. Entonces, cuando Dios no es el primer lugar, no es nuestro primer anhelo, y hermanos, ponemos otras cosas, los negocios, el trabajo, lo material, entonces, hermanos, nosotros ensuciamos nuestro depósito. Y no, tenemos que limpiarnos primeramente y esperar que el Señor obre
un derramamiento del Espíritu Santo cuando de verdad para nosotros sea ese nuestro primer anhelo. Pero ahora, hermano, usted sale del culto y se le olvidó todo lo que predicamos, porque usted solo vino a cumplir. Vaya a cumplir, ya me voy. Pero hermano, el Evangelio hay que vivirlo. Fíjese, hermano, y con esto quiero terminar. La iglesia cristiana ha tenido por experiencia en estos 2000 años solamente una razón bajo la cual la iglesia se humilla, se despoja de ella misma. Una razón solamente ha habido en la historia y se llama persecución. ¿Por qué se mantuvieron vivos espiritualmente los apóstoles y los discípulos? Porque fueron perseguidos a muerte. Cuando la iglesia era perseguida, estaba fuerte espiritualmente. Ahí no tenían mayores pleitos. Mire, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. El Espíritu Santo los unificaba en criterio. Pero ahora, hermanos amados, cada quien jala por su lado. Cada quien interpreta a su manera. Ya cada quien es su propio maestro. Y entonces, amados, el Espíritu Santo, que tiene como fin central unificar a la iglesia para que haya esa unión en la iglesia, según dice Juan 17, para que el mundo entero conozca que Jesucristo es el enviado de Dios. Si no tenemos esta unidad a la que solamente por el Espíritu podemos llegar, la iglesia, ¿se ha fijado usted? Cada día está más dividida. Cada día cada quien piensa lo que le parece, y como allá no se predica lo que yo quiero, entonces hago otra cosa. Hermano amado, el camino es angosto y solamente en el poder del Espíritu Santo usted va a ir transitando por este camino angosto, despacio, difícil, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Si la batalla contra la carne, hermanos, van a terminar hasta que nos muramos. Y entonces, pero nos vamos a ir, el Espíritu Santo nos va, esa es su obra, convencernos de pecado. Y oiga bien, usted no diga, no hombre, si yo no tengo otra mujer, no tengo otro marido, no hombre, si yo no he matado a nadie, ni robo mucho, estoy bien con Dios. Hermano, no se engañe. La soberbia es un pecado enorme. La avaricia, la codicia, la envidia, la hipocresía, la calumnia. Hay, hermanos, tantos pecados que la lista de pecados la podemos hacer muy extensa, y tenga por seguro que cada uno de nosotros vamos a encontrar en este listado por lo menos 10 pecados que nosotros vivimos cometiendo. La falta de perdón, la falta de misericordia. Hermano amado, sobre esa condición en la que hemos llegado, solamente el Espíritu Santo con su poder nos puede rescatar para ser verdaderos obreros, eficaces obreros para extender el reino de Dios en esta tierra en el poquito tiempo que nos queda. Hermanos amados, para eso es el poder del Espíritu Santo. Y entonces, pero tiene que venir primero arrepentimiento. Vino arrepentimiento sobre los inconversos en Jerusalén. Ahora, hermanos, estamos llamando a arrepentimiento para los creyentes que han descuidado su relación con Dios, que han quitado a Dios del primer lugar y que viven para sus propios intereses terrenales, olvidándose que lo primero que tiene que ser causa y razón para nuestra vida es el Señor Dios y su causa: llenar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Entonces quiero preguntar, y con esto termino, hermano, si entendió el mensaje y quiere que oremos, pero Dios mío, yo quiero sentir algo después de esto que me han dicho, y quiero conocer el poder verdadero del Espíritu Santo que me lleve, que me impulse a llenar con el Evangelio de Jesucristo hasta el último rincón de nuestro San Vicente. O sea, no le digo que se vaya al otro lado del mundo, váyase al último rincón de San Vicente. Siempre va a haber un pecador que está desesperado por
oír el Evangelio. Y quién sabe, hermanos, a lo mejor empezamos a levantar una cosecha que en este momento no creemos posible, porque nos falta abundar en esperanza, como le dijo Pablo a los romanos. Pero eso es concedido por Dios. El poder del Espíritu Santo nos va a llenar de esperanza para renovar fuerzas y hablar de Cristo mañana, tarde y noche. ¿Queremos por eso? Póngase de pie, el que quiera orar conmigo por esa causa. Es importante, hermanos. Cantamos a veces coritos, Cristo no está muerto. Pareciera, hermano. Ven, Espíritu, ven. ¿A dónde? ¿Está preparado el vaso? Cierre sus ojos, por favor. Poderoso Dios, le doy gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque nos da una instrucción bíblica y clara acerca de lo que es el poder de su Santo Espíritu en nosotros que ya somos creyentes verdaderos. Señor, reconocemos que esa esperanza no abunda en nosotros en este momento. Dios mío, reconocemos, Padre, reconocemos que hemos pecado, que estamos pecando contra el cielo y contra usted. Y Dios mío, necesitamos que por el poder de su Espíritu Santo usted nos lleve a un arrepentimiento de pecados. Que le llamemos pecado a las cosas malas que estamos haciendo. Que no ignoremos, mi Dios, que muchas palabras que salen de nuestra boca, muchas cosas que oímos, muchas cosas que vemos, muchas cosas que